Buenas a todos, mi nombre es Siriacos de Marte y esto es Matemáticas Marcianas. En este vídeo me gustaría mostraros la geometría. Vamos a hacer una pequeña introducción viendo algunas aplicaciones de la geometría en el mundo real. Para ello os he preparado un vídeo que me gustaría comentar después, a ver qué os parece. Bueno, pues lo que habéis visto es el BB-8, que es el robot de la última generación de Star Wars. Es este robot esférico que aquí estamos viendo a un ingeniero británico que ha hecho su propia versión de ese robot. Y lo que me interesa sobre todo es que veáis que el robot tiene elementos que perfectamente se describen con la geometría. Por ejemplo, ese disco que hay en medio pues es una circunferencia, por ejemplo, o los rodamientos que hay aquí, pues un tanto de lo mismo. Lo que sería la parte de la rueda, pues más de lo mismo. ¿Veis? Esto es una esfera, media esfera, en fin, muchos de esos elementos que nosotros vamos a estudiar en matemáticas, en el ámbito de la robótica se estudian y se emplean muchísimo, y me gustaría que llegáramos a entender por qué se emplean tanto. Bien, a ver, la idea es que todos esos modelos clásicos que hemos aprendido en el colegio o en el instituto, donde sea, son elementos que describen modelos o que se convierten en modelos sencillos para luego hacer piezas o hacer objetos o lo que sea en el mundo real. Entonces, muchas veces vamos a echar mano de esos modelos porque ya están bien definidos matemáticamente y no se complican a la hora de diseñar o a la hora de modelizar en un programa 3D, por ejemplo. Entonces, si sois aficionados al mundo del skate, por ejemplo, o de las bicis o tal, veréis que estas mega rampas que utilizan en muchas de las competiciones, como los X Games, pues emplean elementos de la geometría. Por ejemplo, esta rampa de aquí se podría describir perfectamente con un triángulo. O si vemos este cuarto de círculo, pues un tanto de lo mismo. Y así podríamos ir hablando de muchas de las partes de esta rampa. Si nos vamos a la parte de arquitectura, por ejemplo, pues parece evidente que un cuadrado y un triángulo es una casa. Podría simbolizar una casa, pero fijaos que en el 2700 a.C., que es la época de los faraones y toda esta cultura egipcia que tanto podemos conocer o que tanto nos puede sonar, pues ya empleaban esos recursos geométricos. Digamos, tenemos una base cuadrada y luego triángulos que van haciendo cada una de las partes o cada uno de los lados de la pirámide. Por ejemplo, si hablamos de naves espaciales, el Apolo 11, que es el que estamos viendo aquí en esta imagen del lanzamiento en 1969, pues fijaos que digamos la estética de esa nave espacial, de ese cohete, pues no es casualidad que tenga elementos geométricos básicos, porque claro, este cilindro, por ejemplo, ¿no?, que podría ser parte del cuerpo de la nave, pues ese cilindro se describe fácilmente con una circunferencia a la que luego le añades profundidad. Pues eso es una buena idea. Después, por ejemplo, la torre de lanzamiento, pues un tanto lo mismo, la veis cuadrada porque estructuralmente aporta una serie de ventajas. Y si no se ve muy bien, pero aquí hay una serie de vigas que están inclinadas para darle robustez a la estructura. Esas vigas tienen unos ángulos, esos ángulos describen un triángulo, por ejemplo, porque divide cada sección en dos mitades o en más. Entonces, eso no es casualidad, eso está hecho así por unas determinadas razones físicas. Por ejemplo, en el mundo 3D, lo que nosotros vemos como una esfera, en realidad no es una esfera, es un montón de cuadraditos dispuestos de tal manera que al ser cuadraditos muy pequeños, a nosotros nos da la sensación
de ver una esfera realmente, pero no lo es. Son un montón de cuadraditos muy pequeños que van dando poco a poco los tramos de la esfera que vemos después. Esto que estamos viendo ahora en pantalla son nanotubos de carbono. Y qué casualidad que esos nanotubos de carbono describen una forma hexagonal con sus enlaces. Nosotros, cuando estudiamos en ciencia ese elemento, mejor dicho, esa molécula o esa estructura química, vamos estudiando las relaciones de los ángulos hasta entender que describe esa figura. Pues por algo será. Eso va a determinar una serie de propiedades y características físicas al compuesto químico. Entonces es muy interesante. Además, por ejemplo, el triángulo y el rectángulo nos van a dar pie a entender mejor otros conceptos más importantes, o más que importantes, yo diría más avanzados de las matemáticas, las famosas derivadas y las famosas integrales. Entonces, aquí en este ejemplo que estamos viendo, tenemos la curva, que es la función, y luego este triángulo de aquí describe la derivada, ¿vale? Que sería la pendiente que tiene esa curva en ese punto. Es posible que ahora suene un poco extraño porque todavía no hemos llegado a estudiar eso, pero las derivadas son muy importantes en ingeniería y en cualquier rama de la ciencia. Ya veréis que tanto eso como las integrales son elementos fundamentales para poder entender ciertas cosas que varían unas con respecto a otras. Bueno, ¿y cómo vamos a estudiar nosotros la geometría? Bien, pues la forma en la que yo os propongo estudiar esto es ya plasmándolo sobre unos ejes cartesianos, ¿vale? Unos ejes X, Y, por ejemplo, o del nombre que queramos, pero partiendo de esta referencia, este sistema de referencia. Y esto lo vamos a hacer porque a la hora de entender y de medir y de poder probar el concepto de distintas maneras, nos va a resultar mucho más fácil. Bien, así que este es el camino que os propongo y ya veréis que nos va a aportar un montón de ventajas y lo va a hacer todo mucho más fácil. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de introducción sobre la geometría y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.